El 20 de abril de 2010, una de las mayores tragedias ambientales de la historia moderna comenzó a desarrollarse en las profundidades del Golfo de México. Todo parecía transcurrir normalmente a bordo de la plataforma de perforación Deepwater Horizon. Los trabajadores terminaban de acondicionar el pozo petrolero para su sellado temporal. La estructura no estaba diseñada para extraer petróleo, sino para perforar nuevos yacimientos, instalar un pozo y dejar el sitio listo para que otra plataforma lo explorara. El trabajo estaba casi concluido. Sin embargo, una inesperada lectura de presión cambió el curso de los acontecimientos. Los técnicos notaron un pico de presión que sugería la entrada de gas o petróleo al pozo, un claro indicio de que algo estaba mal. A pesar de repetir las pruebas, los resultados seguían siendo alarmantes, pero los retrasos acumulados, más de 6 semanas fuera de cronograma, y los altísimos costos diarios de operación presionaron a la tripulación a continuar. Esa noche, un poco antes de las 10 de la noche, el peor escenario se materializó. Una mezcla violenta de lodo y agua marina salió disparada del pozo, seguida rápidamente por petróleo y gas natural. El gas, al alcanzar la plataforma, se encendió en cuestión de segundos. Deepwater Horizon se convirtió en una enorme bola de fuego visible desde kilómetros de distancia. De las 126 personas a bordo, 115 fueron rescatadas, pero 11 trabajadores no sobrevivieron. Sus cuerpos jamás fueron encontrados. Durante 2 días, los equipos de emergencia intentaron sin éxito extinguir el incendio. La plataforma, alimentada constantemente por el flujo de hidrocarburos desde el fondo marino, colapsó y se hundió, marcando el fin de Deepwater Horizon. Pero apenas el comienzo del desastre ecológico. A más de 1.500 metros de profundidad, el pozo seguía abierto, vertiendo crudo sin control al océano. Al principio, BP afirmó que no había fuga. Esa afirmación fue desestimada rápidamente cuando las primeras imágenes satelitales revelaron una mancha negra en expansión sobre el mar. Quedó claro que la situación era mucho más grave de lo que se había informado. La prioridad ahora era detener el derrame. Para eso, se necesitaba identificar con precisión el punto de fuga. Una cámara submarina confirmó lo que se temía. El dispositivo instalado para evitar explosiones, conocido como BOP, Breakwater Preventer, había fallado. Este aparato, con varias barreras mecánicas y automáticas diseñadas para cerrar el pozo en caso de emergencia, no logró su cometido. Aunque las válvulas internas se activaron, lo hicieron tarde y mal. La presión ya había vencido sus mecanismos y una de las piezas claves, el Blanchard Ring, en lugar de cortar la tubería como debía, la perforó, agravando la fuga. Ante la imposibilidad de cerrar el pozo desde el propio BOP, y BP y otras agencias comenzaron a idear soluciones. La más lógica y segura era perforar un pozo de alivio que intersectara el original y permitiera sellarlo desde abajo con lodo pesado y cemento. Pero este procedimiento tomaría meses. Mientras tanto, con cada día que transcurría, el pozo dañado seguía liberando millones de litros de crudo al mar, tiñendo el agua de negro y extendiendo una mancha tóxica que se esparcía sin control. La situación era crítica y la presión mediática y ambiental aumentaba sin cesar. Los ingenieros, enfrentados a un desafío sin precedentes, comenzaron a probar métodos alternativos para contener la fuga. El primer intento serio consistió en desplegar una estructura colosal conocida como cofferdam, una enorme cúpula metálica diseñada para colocarse sobre el punto de fuga y canalizar el petróleo hacia la superficie, donde sería recolectado por barcos. La idea, aunque ambiciosa y creativa, terminó fracasando de forma catastrófica. Al descender hasta el lecho marino, el cofferdam entró en contacto con el agua extremadamente fría del fondo oceánico. Esto provocó la formación inmediata de hidratos de metano, una sustancia sólida similar al hielo que obstruyó completamente la salida prevista para el petróleo.
En cuestión de horas, la estructura comenzó a llenarse peligrosamente de una mezcla de gas y crudo, lo que lo hizo inestable y flotante. Ante el riesgo de que se descontrolara y causara un accidente aún más grave, los equipos de emergencia se vieron obligados a abandonar el intento y dejar el cofferdam inutilizado en el fondo del océano. Luego vino el tubo de inserción, una tubería más pequeña dentro del conducto roto. Logró captar parte del petróleo y quemar el gas, pero era una solución parcial. Le siguió un intento más drástico, la llamada Jump Shot. Consistía en inyectar lodo pesado mezclado con objetos como pelotas de golf, neumáticos y cuerdas al interior del BUP para bloquear el flujo. Sin embargo, la presión era tan alta que los materiales eran expulsados violentamente. Se intentó varias veces sin éxito y se temía que insistir provocara una catástrofe mayor, un reventón submarino que fracturara el lecho marino y liberara petróleo por múltiples puntos incontrolables. El plan fue abandonado. Mientras tanto, el daño ambiental se expandía. Aves cubiertas de petróleo, peces muertos, tortugas flotando sin vida. El Golfo de México, una de las zonas marítimas más ricas en biodiversidad del planeta, estaba siendo envenenado. Finalmente, BP volvió a la idea del domo, pero rediseñada. Esta vez se optó por una campana de menor tamaño, mejor sellada, capaz de acoplarse directamente al BUP. Pero para instalarla, primero había que cortar la tubería dañada, lo cual aumentaría aún más el flujo de petróleo. Era un riesgo enorme. Si el nuevo domo fallaba, el derrame se dispararía, pero no había otra opción. El corte del riser dañado liberó el crudo a su máxima capacidad, creando una carrera contra el tiempo. Durante jornadas agotadoras, los equipos lograron instalar el nuevo domo de contención, aplicando calor meticulosamente para evitar los temidos hidratos de metano que habían frustrado intentos anteriores. Esta vez, el sistema funcionó. Parte del flujo fue capturado y redirigido a buques en la superficie mediante tuberías flexibles. En las semanas siguientes, se implementaron campanas más avanzadas hasta lograr, el 15 de julio de 2010, detener completamente el vertido tras 86 días de crisis ambiental. Sin embargo, esta victoria era preliminar. El pozo Macondo, aunque controlado, permanecía estructuralmente vulnerable. El 4 de agosto marcó un hito crucial, cuando el primer pozo de alivio intersectó finalmente la conducción principal a 5.500 metros de profundidad. Operadores especializados bombardearon miles de barriles de lodo pesado, suficiente para llenar una piscina olímpica, seguido de cemento de alta resistencia que selló herméticamente las formaciones geológicas. Tras exhaustivas pruebas de presión, el 19 de septiembre, el gobierno estadounidense confirmó oficialmente el cierre asesino Kill Operation del pozo. El derrame de Deepwater Horizon, el peor desastre ambiental marino de la historia, había terminado técnicamente, aunque sus consecuencias ecológicas y legales persistirían durante años. Pero las secuelas fueron inmensas. Se estima que entre 134 y 210 millones de galones de petróleo fueron vertidos al océano. Para ponerlo en perspectiva, es suficiente petróleo como para llenar la mitad del Empire State Building. La marea negra cubrió más de 100.000 kilómetros cuadrados de su superficie marina, contaminó más de 2.000 kilómetros de costas y afectó gravemente a cientos de especies. El impacto ecológico se extendió durante años. BP enfrentó más de 60.000 demandas y debió pagar más de 65.000 millones de dólares en compensaciones, multas y limpiezas. La imagen pública de la empresa fue devastada. La confianza en la industria petrolera offshore recibió un golpe brutal. Pero quizá lo más trágico de todo es que esta catástrofe fue prevenible. Los informes posteriores revelaron una cadena de errores humanos, decisiones apresuradas, presiones económicas y negligencia sistemática. Los sistemas de seguridad fallaron.
Las advertencias fueron ignoradas. La cultura corporativa favoreció la eficiencia por encima de la prudencia y 11 personas pagaron con su vida. Hoy, Deepwater Horizon es un símbolo de advertencia, un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando la ambición supera el juicio y cuando la tecnología avanza más rápido que nuestra ética y preparación para controlarla. Esta historia te impactó y crees que más personas deberían conocerla. Comparte el video, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.